Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor este día domingo 18 de octubre, en que vamos a dar inicio a nuestro servicio dominical. Y por supuesto, como cada vez lo hacemos, lo vamos a comenzar con una oración de apertura. Señor amado, gracias te damos en esta hora, en este día, por la oportunidad que nos das de libremente compartir tu palabra, tu evangelio, de poder predicarlo, Señor, libremente, aun que sea, Señor, a través de esta instancia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hemos podido sacarle provecho a una situación difícil, Señor, y en la que no hemos dejado de enseñar, no hemos dejado de predicar, no hemos dejado, Señor, de consolar, de cuidar, de animar a toda nuestra hermandad, Señor. Sin embargo, seguimos orando y agradeciendo que vayamos poco a poco, Señor, logrando este desconfinamiento a fin de que pronto podamos, Señor, volver a nuestros servicios de forma presencial. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, esta mañana, más que una reflexión inicial como es el programa habitual que tenemos los días domingos, he querido tomar unos minutos para hacer un comentario, más que una reflexión propiamente tal, un comentario, y que nos compete como pastores tener siempre una palabra ante situaciones de tal envergadura como lo es el próximo domingo 25 de octubre, en que nuestro país se verá enfrentado a nuestra ciudadanía, nosotros como ciudadanos nos veremos enfrentados a un plebiscito donde hay dos posturas claramente distintas, claramente contrarias, en las cuales nosotros, por supuesto, como cristianos propiamente tal, tenemos un derecho ciudadano de participar, pero quiero también dejar en claro, por medio de este comentario, el hecho de que la Iglesia a la Iglesia no le corresponde, desde el punto de vista de lo que encontramos en la Biblia, inclinarse por una opción en particular. Yo creo que han habidos y hay movimientos evangélicos que se han abanderizado con alguna de las opciones. Sin embargo, no vemos nosotros eso en la Escritura, sino por el contrario, vemos una participación distante de todas estas instancias que sin duda alguna, independiente del resultado del próximo domingo, no cambiará la eternidad de las personas. Yo no quiero, como pastor, nosotros como pastores, que nuestra iglesia sea conocida o reconocida por haber apoyado una u otra postura. Quiero que esta iglesia sea conocida por predicar el Evangelio, por expandir el mensaje de salvación a toda criatura. Ese es nuestro llamado. Sin embargo, en la Escritura, y habiendo dicho esto y dejando claridad en esto, sin embargo, en la Escritura, en muchísimos pasajes se nos insta a tener una participación, vale decir, a no ser ausentes de la participación ciudadana que nos corresponde. Es más, el apóstol Pablo, si nosotros vemos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, se nos pide orar, se nos pide en el libro de Romanos capítulo 13 sujetarnos a las autoridades, ¿no es cierto? Se nos pide ser buenos ciudadanos y principalmente el foco de nuestras decisiones a este nivel ciudadano debieran estar marcados, quiera Dios que nunca, por una inclinación de carácter ideológico político, sino que con el propósito de centrarlo en este pasaje específicamente, donde dice que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Vale decir, si usted este día domingo siguiente va a participar de este proceso y va a ejercer su derecho ciudadano de elegir una opción, hágalo pensando en cuál de ellas es la que realmente va a garantizar mejor,
ninguna es perfecta. Aquí, hermanos, la verdad es que tenemos que elegir entre lo menos malo siempre. Siempre es así, ¿ya? Pero, ¿cuál de estas dos opciones garantiza de mejor manera, ¿no es cierto?, que podamos nosotros seguir desarrollando nuestra vida como iglesia y además cumpliendo el propósito central de nuestra existencia como tal, que es la predicación del Evangelio, ¿no es cierto?, que es el hecho de poder contar con la libertad de reunirnos, que es con el hecho de participar en un país donde al menos las leyes morales todavía se pelean, ¿no es cierto?, para que se mantengan, o, ¿no es cierto?, por el contrario, opciones o instancias o ideologías que lejos de garantizar algo de eso, lo quieren destruir. Entonces, sea responsable en ese sentido. No me corresponde a mí como pastor, ni nos corresponde a nosotros como iglesia, hacer declarar una posición, porque ninguna de las dos, lo vuelvo a insistir, nos pertenece como tal. Nosotros, el Señor Jesucristo, claramente nos dice que somos ciudadanos del reino de los cielos, que somos extranjeros y peregrinos, y que tenemos que ser hábiles, y que tenemos que ser conscientes e informados de poder nosotros, ciertamente, hacer una elección que nos permita, como dice la palabra aquí, que las autoridades que surjan a partir de esto, o el resultado que surja a partir de esto, o la constitución, ¿no es cierto?, que es la que está en juego, nos garantice un mejor escenario para cumplir el sagrado propósito y llamado que tenemos como cristianos de expandir el Evangelio. Si usted, vuelvo a insistir, con todo derecho es ciudadano de este país, somos ciudadanos de este país, pero esto es una cosa circunstancial y pasajera. Nosotros no pedimos nacer en Chile y tampoco este país ni ningún país va a existir por siempre. El reino de los cielos es lo que nos garantiza la eternidad y es lo que tiene eco no solamente en esta vida, sino que por sobre todas las cosas en la vida eterna. Y ningún resultado, ningún movimiento, ninguna constitución humana, ¿no es cierto?, va a tener ningún tipo de incidencia en la eternidad de las personas. Lo único que tiene incidencia en la eternidad de las personas es que esas personas alcancen salvación y se pongan bajo la misma constitución que estamos nosotros, que es la palabra de Dios. Como ciudadanos del reino, esa es nuestra constitución. Esa es nuestra constitución. Sin embargo, les vuelvo a insistir, en este tránsito temporal, terrenal, debemos ser responsables también, ¿no es cierto?, y no dejarnos guiar por las pasiones políticas que puedan surgir o ideológicas, sino que seamos sabios, seamos entendidos y hagamos y ejerzamos este derecho a voto pensando en este pasaje. ¿Cuál de las dos opciones garantiza que nosotros podamos tener un mejor escenario para poder seguir expandiendo el reino de los cielos? Que el Señor le acompañe, que tenga sabiduría, que se informe, ¿no es cierto? Y que, si es su deseo, ejerza este derecho este próximo domingo. Y que Dios tenga misericordia de nuestro país y permita que nosotros podamos seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a escuchar una alabanza y posteriormente continuaremos con nuestro programa habitual y el mensaje que nos trae nuestro pastor Tadeo Quesada.
Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a este servicio del día domingo 18 de octubre. Quiero invitarlos a ir a la carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo. Estamos ya bien avanzados en nuestra carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos hoy día en el capítulo 5 de primera de Timoteo. Así que vamos a primera de Timoteo, capítulo 5, perdón. Vamos a leer los dos primeros versículos. Dice así la palabra de Dios. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú permites que cada domingo nos podamos reunir también para escuchar tu voz, para escuchar de ti, para escuchar lo que tienes para nosotros. Te agradecemos, Señor, por este tremendo privilegio que tenemos de estar acá, de poder predicar tu palabra, de escucharla, Señor, a pesar de todo este tiempo tan terrible que nos ha tocado, Señor. Tú en medio de ello has sido bueno con nosotros. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.
el mensaje del día de hoy lleva por título La familia espiritual, ¿ya? A manera de introducción, quiero dejar clara esta parte como un gran marco, por decirlo así, para que los otros conceptos se desprendan como un poco solos de lo que se va a decir. La iglesia en el Nuevo Testamento se describe de varias formas. Por ejemplo, Pedro, en Primera de Pedro, si vamos a Primera de Pedro capítulo 2, en Primera de Pedro 2, Primera de Pedro 2 dice así la palabra de Dios en el versículo 9. Primera de Pedro 2:9 dice así: sabe el Señor, estaba leyendo Segunda de Pedro, Primera de Pedro 2, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces lo que está diciendo acá el apóstol Pedro, o cómo está llamando a la iglesia, y le llama nación santa. Ese es un nombre, a través de la escritura hay muchas acepciones, por decirlo así, o significados que están asociados a la iglesia. Y nos encontramos con esto que dice nación santa, subrayando la idea de una ciudadanía común que tenemos todos los creyentes. ¿Ya? Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. También ahí mismo, un poquito más arriba, en el versículo 5, también dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nos llama sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Es decir, nos llama que somos un sacerdocio en el sentido de que tenemos libre entrada al Padre. Hasta aquí, todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de la antigüedad tenía que ir a Dios a través de un sacerdote, que era el que hacía un sacrificio. Pero ahora nos llama que nosotros somos sacerdotes y nos llama nación santa. En Apocalipsis lo llama un reino. Si vemos Apocalipsis, Juan escribe en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es decir, que habla de nosotros, la iglesia, como un reino, como que vamos a reinar. ¿Se fijan? Habla nación santa, somos sacerdotes, somos un reino. Pero siempre habla de privilegios que vamos a tener los hijos de Dios, privilegios que tenemos como sacerdotes, podemos tener entrada al lugar santísimo. Jesús mismo, el Señor mismo en Juan capítulo 15, vamos a Juan capítulo 15, nos llama y nos dice que Él es la vid. Y dice que a la iglesia la compara con una vid. Y ahí en Juan capítulo 15 dice el Señor en el versículo 5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces vamos viendo nación santa, real sacerdocio, una vid, unos pámpanos. El apóstol Pablo llama a la iglesia un templo. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 2. Aquí en esta primera parte vamos a ir viendo varios versículos, así que si se sentó en su televisor y aún no tiene su Biblia, vaya a buscar su Biblia. Y vamos a Efesios 2:20, dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿A quién se refiere? A nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. La familia espiritual. Como decíamos en el título de hoy. La familia espiritual. Eso somos. Un templo. La iglesia también es llamada con la palabra congregación. Cuando nosotros decimos esa congregación, ¿cierto? ¿De dónde viene esto? También viene, está en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 5.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 dice, Primera de Pedro 5, 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntaria, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Esa es Primera de Pedro 5, 2? ¿Ya? Y dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La grey es un rebaño, ¿cierto? Entonces nos llama un rebaño, nos llama una congregación. En Hebreos, vamos a Hebreos, me había saltado esa parte, y Hebreos en capítulo 12, versículo 23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces habla de la congregación de los primogénitos. La iglesia es la congregación, la iglesia, la verdadera iglesia es la congregación, que está compuesta por todas las personas regeneradas, desde Pentecostés hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, eso es la iglesia, la congregación, la congregación. Hermanos, así nos encontramos con distintas acepciones para la iglesia. Y la iglesia sigue siendo este grupo de personas que ha nacido de nuevo, que ha renacido de nuevo. Entonces, esta metáfora o estas metáforas que se encuentran en la Biblia nos ayudan mucho para entender cuando dice que Pablo dice que somos un cuerpo, que Cristo es la cabeza. Ahora nos dice que somos nación santa, que somos real sacerdocio y todas cosas de las cuales nos vamos a ir apropiando. Pero hoy, por el tema que vamos a tratar hoy, por lo que nos compete el día de hoy, donde habla de cómo tratar a los ancianos, a las ancianas, a los hermanos, a las jovencitas, está hablando de cómo tratarnos en la familia espiritual. Quiero ir a ese concepto que tiene el apóstol Pablo y que está en Efesios capítulo 2, volvamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 19. Y Pablo acá también introduce otro término para referirse a la iglesia y dice así, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y, ¿qué dice? Miembros de la familia de Dios. Entonces Pablo dice que somos miembros de una familia, la familia de Dios. Y dice, y dando la idea que somos hermanos y que tenemos un Padre en común. Somos miembros de la familia de Dios. Ahí en el capítulo 3 de Efesios, en el versículo 15, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Sigue e insiste en el término de la familia. Gálatas, un poquito más atrás, Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Está diciendo que debemos ayudar a todas las personas, que debemos estar abiertos para estar atentos a cualquier necesidad de cualquier persona, pero principalmente a los de la familia de Dios. ¿Ya? O mayormente a la familia de Dios. Entonces la palabra familia que vamos a usar hoy día, donde hay padres, donde hay madres, donde hay hermanos, donde hay jovencitas, ¿cierto? Habla también o tiene el concepto de intimidad, de cuidado, de franqueza, ¿cierto? En la familia se hablan las cosas con franqueza, ahí nadie puede esconder nada, todos se conocen, pero también de amor, ¿ya? ¿Y por qué de amor? Porque esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta cuando desarrollamos esto que va a pasar acá, cuando Timoteo le dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale. Entonces ya más o menos nos da una idea de lo que viene, ¿cierto? Entonces por eso esto del amor es muy importante. En Juan, ya nuestro Señor Jesús, en Juan capítulo 13, hablaba del amor y decía que Él nos va a dar un nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros. Y el amor siempre debe ser la columna vertebral de una familia que está en armonía, una familia que depende de Dios, que se nutre de la palabra de Dios. El amor siempre debería ser el hilo conductor de todas las relaciones familiares. No es menor y no es distinto en la familia espiritual. Pero dentro de este marco del amor, ¿ya? De los creyentes, de la familia espiritual,
hay un elemento también que es sumamente necesario, que nosotros debemos tener en cuenta y nunca pasarlo por alto, que es la confrontación al pecado. ¿Ya? Amor no significa dar la vuelta o dar la espalda a algo que está ocurriendo que no corresponde, sino que significa confrontarlo. Entonces, así como en la familia, en tu familia, en la familia de la iglesia debe ser lo mismo. Y se debe tener en cuenta la corrección. Y hermano, esto es tan importante porque en una familia amorosa, donde hay un padre que se preocupa de su familia, donde hay una madre que se preocupa y se ocupa en la familia, habrá corrección, habrá instrucción, habrá disciplina. De lo contrario, no serían sus hijos, como dice el Señor. ¿Ya? Entonces, hermano, aquí viene algo sumamente importante, porque si yo como pastor o tú como maestro o como anciano o como un líder de la iglesia, como un hombre que ya es un referente, una mujer a la cual acuden personas, tú quieres que tu hermano que está recién comenzando, tu hermano que lo ves débil, reciba las bendiciones de Dios, reciba la protección de Dios, ¿sabes lo que tienes que hacer? Es corregirlo, si ves que hay algo que corregir. Porque si lo dejas en pecado, lo que vas a hacer es que le vas a quitar las bendiciones de Dios, porque Dios no lo va a bendecir. Dios no va a bendecir su vida, Dios no va a prosperar su vida, va a comenzar a ser un desastre toda su vida. Y tú haces vista gorda. Entonces hay dos elementos ahí necesarios. Uno, la corrección hace que llegue la bendición al hermano que ha sido corregido. Tú cumples tu ministerio, tú haces la labor como hermano mayor. Ahora, la pregunta que nos hacemos también, y vamos a ver cómo lo hacemos esto, cuál es la forma, de qué forma lo hacemos, ¿ya? Pero nosotros no debemos dudar en esto. Hay que confrontar y hay que corregir el pecado. Hermano, y en este breve pasaje, de donde habla de 1 Timoteo 5, estos dos versículos, es eso lo que nos está diciendo acá. Nos está diciendo de la importancia de la familia de Dios, de cómo debemos corregirnos, de cómo debemos tratarnos, ¿ya? A los ancianos, a las hermanas, a las mujeres mayores, a todo eso. Está la importancia que Dios le da en la palabra, en la escritura, a la corrección, que está en todo el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento. Si nosotros vamos a buscar en 2 de Samuel, vamos a 2 de Samuel. Anita, voy a abrir una ventana. Tengo calor. Una nomás. Ya, 2 de Samuel, capítulo 7. Vamos a ver lo que fue el pacto de David. Un pacto que hace Dios mismo con David. ¿Ya? Y cómo el Señor le dice a David ahí en 2 Samuel capítulo 7, en el versículo 14, yo le seré a él por padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Es decir, Dios mismo está haciendo un pacto con David. Pero le dice, mira David, tú no eres como los otros reyes de la tierra, que hacen como se les antoja, que viven como quieren. No, si tú te apartas, yo te voy a corregir, porque te amo y porque quiero que disfrutes las bendiciones que están preparadas para ti. Job dice que he aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Eso dice Job. Los que anotan Job capítulo 5. Está hablando Job y eso dice, bienaventurado todo aquel a quien Dios corrige. Hermanos, Proverbios, que estamos estudiando con los varones, ¿cierto? El libro Proverbios tiene mucho de esto, tiene mucho de la corrección, de la disciplina. Vamos al libro de Proverbios y vamos a ver cómo habla acerca de la corrección. Proverbios capítulo 15. En la reunión de varones estamos estudiando Proverbios capítulo 15. Todos los proverbios. Vamos a ver ahora Proverbio 15, que habla del entendimiento. Proverbio 15, 32 dice,
El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Es una persona que razona, es una persona que tiene entendimiento. También da conocimiento. Ahí Proverbios 19, un poquito más adelante, 19:25, dice así. Y era el encarnecedor y el simple será avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Pero hay que corregir, hermano, la corrección es parte de la vida. Yo sé que lo que estoy diciendo hoy parece algo sumamente terrible para las nuevas generaciones porque no hay corrección, no hay disciplina, no hay nada. Cada uno hace como mejor le parece. Pero la Biblia nos dice que es lo contrario de eso. Nos dice que da sabiduría. Ahí volvamos al capítulo 15, en el versículo 31, dice 15:31, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Hermano, a veces es necesario que alguien te corrija, que alguien te diga para, que alguien te diga, mira, si no todo lo que dices, todo lo que haces está bien. Necesitas escuchar a un hombre sabio que se ponga frente a ti y te diga. Y cuando lo haga esa persona, por favor, no le tomes odio, que es lo más común que hacemos. Como decía un buen chileno, le tomé mala. Ahora me cae mal. ¿Por qué? Porque te dijo, porque te confrontó con lo que eras. Te está ayudando a que seas bendecido por Dios. Ahí mismo, un poco más adelante, en Proverbios 29, Proverbios 29:15 dice así. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué cosa más real, hermano? ¿Qué cosa más práctica? ¿Qué cosa más actual? El muchacho consentido avergonzará a su madre, pero la corrección y la vara van a dar sabiduría. Qué lejos está esto de lo que enseña el mundo, pero esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Jeremías dice, envía a vosotros profetas para enseñarlos, le envié profetas para que los corrigieran, para todas las cosas, pero ustedes no hicieron caso. Ustedes no hicieron caso y por eso no recibieron las bendiciones de Dios. Y tuvieron que finalmente ser esclavos. Fueron esclavos. Vamos a Ezequiel. De repente es bueno que leamos de los profetas de la antigüedad también. Ezequiel capítulo 2. Versículo 3 dice así, Ezequiel 2:3. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinas y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Hermano, este es un llamado también a los pastores, a los maestros, a los ancianos, de que a pesar de que a veces no va a ser bien recibida la corrección, igual debemos hacerla. Por protección, para proteger a aquel que estamos corrigiendo. Nosotros debemos hacer eso, debemos hacer la corrección. Si no hacemos esa labor, estamos nosotros mismos acarreando maldición sobre el pueblo. Eso es lo que nos dice el profeta. ¿Cómo lo vamos a confrontar? Lo vamos a confrontar con autoridad. Volvamos al Nuevo Testamento, volvamos a Tito. Vamos a Tito, después de Timoteo está Tito. Tito 2:15 dice así. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Si tú haces las cosas correctamente, como vamos a ir viendo, si tú cuando confrontas a alguien y lo haces de la manera adecuada, la otra persona no tendría por qué menospreciarte.
debería recibirlo bien, si es un hermano, si es un hijo de Dios. Si no, ahí vamos a ver también qué pasa cuando no lo acepta, qué debemos hacer con él. Pero nunca hay que dejar de lado la idea de que sí debemos confrontar. Tito 1:13 dice ahí mismo, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Si tú ves que un hermano ha desarrollado ciertas teorías herejes, cosas que no van de acuerdo al Evangelio, y tú le dices, sí, está bien, tu opinión, te la respeto, me parece bien, sigue en eso. ¿Qué estás haciendo? No podemos hacer eso. Acá el versículo 13 me dice, repréndelo para que sean sanos en la fe. Entonces yo puedo reprender a un hereje, puedo reprender a alguien que está en pecado. Debo ayudarlo, debo corregirlo, debo sacarlo de ese lugar, ya sea de ignorancia, ya sea de pecado, ya sea de cualquier cosa. En 2 Timoteo, volviendo un poquito atrás, 2 Timoteo capítulo 4, nos dice cómo nos va a introducir a cómo lo vamos a hacer. Nos va a introducir a cómo lo vamos a hacer. Entonces, 2 Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, debemos tener paciencia, que las cosas no ocurren de un día para otro, y tenemos que hacerlo con la sana doctrina. Y dice ahí, redarguye. Esta palabra redarguye, hermano, tiene relación con la mente. Nosotros vamos a corregir conductas. Cuando tú veas que una persona tiene una conducta inapropiada, se corrige esa conducta, por ejemplo, en un niño que tiene una conducta inapropiada. Se redarguye cuando una persona tiene pensamientos inicuos, por ejemplo, como dice Isaías. ¿Cierto? Deje el inicuo, dice el hombre sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Cierto? Entonces vamos a redarguir pensamientos y vamos a corregir conductas. Eso es más o menos para tener una claridad entre una palabra y otra. ¿Ya? Entonces, hermano, dentro de este marco del amor, como les decía, es necesario también corregir. Por eso que la proposición para hoy sería, como ocurre en cada familia, la corrección y la disciplina son parte de la vida de la iglesia, hermanos, lo cual se debe hacer, sí, con criterio y en amor. Con criterio y en amor. ¿Por qué con criterio? Por eso es que el apóstol se toma el tiempo y la delicadeza en decirnos cómo tratemos a las personas mayores, cómo tratemos a los jóvenes, cómo tratemos a las señoritas. No dice a todos igual. No dice que para todos es lo mismo. Y es algo que tenemos que aprender también. Es algo que tenemos que aprender. Entonces aquí, 1 Timoteo 5 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. En este primer punto quiero detenerme en dos palabras que aparecen acá, que dice, o dos consideraciones generales, por decirlo así. No reprendas. No reprendas. Y por otro lado dice, exhórtale. Entonces hay una diferencia entre una cosa y otra, ¿cierto? Bueno, los verbos, estos dos verbos que dicen no reprenda y exhórtale, el primero, el reprender, es una palabra, como sabemos, del griego, que significa epipleso, que significa reprender en términos fuertes. O sea, no seas violento en tus palabras, por decirlo así. Se refiere a una reprensión áspera, violenta. Entonces dice, no trates con una violencia verbal al anciano. Ojo lo que le dice. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento aparece esta palabra y aparece también relacionada, que lo habíamos visto en Timoteo 3, cuando dice que, volvamos primero a Timoteo 3, dice, no dado al vino, no pendenciero, es eso, o sea, no seas tú pendenciero con este anciano. Aunque el anciano de 1 Timoteo 5 se refiere a un hombre adulto mayor, se refiere a un hombre de edad. Un anciano de edad. No se refiere al anciano que ocupa el lugar de que son los administradores de la iglesia, no es eso. Eso ya lo vimos antes, ¿de qué se refiere al anciano? A una persona mayor, a eso se refiere.
¿Ya? En ese sentido, ese es el contexto en el que está puesta la palabra presbítero acá. ¿Ya? Entonces dice, lo que le está prohibiendo Pablo a Timoteo, lo que le está diciendo, no, nunca la violencia verbal, la física menos, pero con un anciano yo no te autorizo a que le levantes la voz a un anciano, por decirlo así. Yo no te permito que a un hombre mayor tú le hables con dureza. No te permito que a un hombre mayor lo reprendas de una manera que sea áspera, sino exhórtale, como a padre. Vamos a ver qué significa exhortar. Cuando te enfrentes a un hermano mayor y estés en la situación de que tienes que corregir algo, trátalo como si fuera tu padre, míralo como si fuera tu padre. Entonces estamos viendo relaciones familiares, ¿se fijan? En la familia de Dios, que es la iglesia. Entonces la primera relación que nos dice es que a las personas mayores debemos tener un trato diferente hacia ellos. Y cuidado cuando nos refiramos acerca de ellos, cómo hablamos de ellos. Entonces aquí nos aparece una palabra que es exhortar, que viene de una palabra griega que se llama parakeleo, ¿ya? Que es parecido a paracletos, pero no es lo mismo, porque el paracaleo, eso es, significa animar, significa exhortar, significa demandar, significa apelar. O sea, cuando estés con un anciano, apela a algo, exhórtale, anímale. Quizás podríamos esta palabra resumirla como fortalece, empieza a fortalecer a esta persona mayor. Y esta palabra del griego parakaleo significa literalmente ir al lado del otro, ponerte al lado del otro, cuando el otro camina, ponerte tú al lado y anímalo al lado del otro. Ya vamos, sigue adelante, dale. Estar al lado del otro animando, así como una arenga, no sé, ¿ya? Estar al lado del otro, animando. Ese es un parakelao. Lo distingo de la palabra que ustedes seguramente han escuchado, que es paracletos, porque paracletos generalmente en la Biblia se usa para referirse al Espíritu Santo. Cuando Jesús, en Juan capítulo 14, por ejemplo, vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14 Jesús habla del paracletos, ¿cierto? Y dice, Juan 14, 16, dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Esa palabra es paracletos, que es el Espíritu Santo, ¿ya? Este paracletos significa alguien que ha sido llamado al lado de otro para ayudarlo. Por lo tanto, es un consolador, es un defensor. Incluso en Primera de Juan, capítulo 2, el apóstol nos dice que Jesús es nuestro abogado para con el Padre. Hace de paracletos también, para con nosotros. ¿Ya? Por eso quise hacer esa diferencia. Ahí también en Juan 14, 26, dice, más el consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo le he dicho. O sea, está hablando del paracletos, ¿ya? Entonces, esa pequeña diferencia para focalizarnos en la tarea nuestra, que es el paracaleo, ¿ya? Hermanos, la palabra de Dios también fortalece a los creyentes. También tú puedes encontrar fortaleza, puedes encontrar corrección en la palabra de Dios. La palabra de Dios es eso. Vamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, versículo 1 dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, ponte en el lugar del otro. Sigue. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, ese es un consejo tan sabio que da el apóstol Pablo.
vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre. No te pongas en el lugar de juez, no te pongas en el lugar de castigador. Ponte con mansedumbre. Piensa que en algún momento te va a tocar a ti estar ahí. Y que tú también puedas ser corregido. Porque también vas a caer en algún momento. Algo va a pasar. Ponte en ese lugar. ¿Ya? Entonces ya vamos como teniendo una idea. La confrontación en la iglesia no puede ser con ataques violentos, ni a los hermanos, ni a las hermanas, menos a los mayores, ¿ya? Más bien deben ser confrontados en amor, pero confrontados. Debe estar acompañado de fortalecerlo, de animarlo. ¿Por qué? Para que vivan vida santa, porque cuando vivan vida santa van a recibir las bendiciones de Dios. Más si te enfrentas a un adulto mayor, más si te enfrentas a una persona anciana. Debe restaurar, debe remediar algo. Ahí en 2 Timoteo, ya estamos, vamos a 2 Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo 2, 24, dice así. Porque el siervo del Señor, tú que eres siervo de Dios, que puedes restaurar a otro, dice así, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. La palabra sufrido, sí, tienes que ser así, porque tienes que muchas veces soportar mucho, aguantar mucho. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Entonces debemos con mansedumbre corregir. Hermano, esto es algo en lo cual estamos todos nosotros. Todos estamos ahí como decía esa canción, en el taller del maestro. Todos estamos siendo, cada día el Señor nos pasa una escofina por acá, un cincel, y nos va formando a la imagen de Cristo. Estas palabras son para cada uno de nosotros, de los que estamos llamados al pastorado, de los que están siendo maestros, de los que están discipulando, de los que están enseñando en la escuela bíblica. Tú que eres jefe de hogar, tú, hermana, que estás a cargo de tus hijos, para todos. En esta familia de Dios, así tenemos que conducirnos. Quiero contarles también, para redondear este tema del Paracletos, ¿ya? Hay uno que está en la Biblia y me gusta mucho a mí, quizás lo han escuchado los más antiguos alguna vez, pero igual lo voy a repetir. Lo voy a repetir porque para aquellos nuevos, que es la historia de Bernabé, ¿cierto? Entonces vamos a Hechos capítulo 15. Es que esta identificación es completa, yo pienso, con muchos de nosotros, por eso me gusta. En Hechos capítulo 15, Pablo y Bernabé van a ir a un segundo viaje misionero, ¿cierto? Entonces ahí en el versículo 36, dice Hechos 15, 36, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos a todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. ¿Qué está pasando acá, hermanos? Bernabé, como buen Paracletos que era, quería llevar a su sobrino, que se llamaba Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Pero este muchacho, este joven, ya había ido con ellos en el primer viaje misionero y los había dejado botados. Así, literalmente, los dejó botados. Un poquito más atrás, en Hechos capítulo 12, vamos a ver la historia rapidito la historia de este Juan Marcos. Dice, Hechos 12, 12, y habiendo considerado esto, llegó, habla de Pedro, a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. En la familia, en la casa de esta mujer llamada María, estaban orando porque Pedro se ha liberado. Pedro estaba encadenado, ¿se recuerdan? Había sido encadenado por Herodes. Se rompieron las cadenas y llega él y se aparece en medio de ellos.
Irse responde a la oración de los santos. Entonces ahí aparece por primera vez este Juan que se llama Juan Marcos. Después en el capítulo 13, en el versículo 4, cuando van al primer viaje misionero, dice, entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre, que es la primera isla que está frente a las costas de Israel. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, Juan Marcos. Entonces ellos salen y la primera isla que llegan es Chipre. Predican el Evangelio y después pasan allá a lo que es Asia, lo que hoy día sería Turquía. Eso ocurre un poquito más adelante, ahí en el capítulo 13, en el versículo 13, y llegan a un lugar que se llama Pafos. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Es decir, Juan Marcos abandonó la tarea. Juan Marcos dijo, yo no sigo. Yo no sigo. ¿Por qué? No sé qué explicaciones Dios no nos dice. La cosa es que él dijo, yo no sigo. No estoy dispuesto a seguir con ustedes pasando frío, pasando hambre, predicando el Evangelio, que la gente nos apedrea y toda esta cosa. No, yo me vuelvo a mi casa. Y se volvió con su madre, con María. Pero en este segundo viaje misionero, Bernabé dice que tomó a Juan Marcos y lo llevó consigo. Y fue tal el trabajo que hizo Bernabé en la vida de Juan Marcos, que después leemos en Colosenses 4:10, como el propio apóstol Pablo le dice, y cuando escribe esta carta, en Colosenses 4:10, y dice, refiriéndose a Marcos, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle, el mismo a que Pablo desechó, pero que Bernabé lo tomó, lo corrigió, lo instruyó, lo enderezó, lo amonestó, lo exhortó y lo hizo una nueva criatura, espiritualmente hablando. Segunda Timoteo 4:11, palabra del propio apóstol Pablo hacia Juan Marcos. Segunda Timoteo 4:11 dice así, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Le está diciendo a Timoteo, este Juan Marcos que yo deseché, ahora es útil para el ministerio. ¿Por qué? Porque Bernabé trabajó en la vida de Juan Marcos. Hermano, eso es lo que hace un paraquelao, un paracletos. No destruye al hermano cuando está en pecado. No, como decimos, no lo golpea en el suelo, sino que lo levanta. Eso hizo Bernabé. Eso hizo Bernabé con este Juan Marcos. A tal punto que fue el que escribió el Evangelio de Marcos que tenemos hoy día en nuestras Biblias. Ese gran honor le dio Dios a Juan Marcos. Fue un ayudante de Pedro, dice la historia también. Bueno, después de haber visto estas dos consideraciones de no reprender al anciano, sino de exhortarle, como a padre, ¿cierto? Entonces la Biblia es muy clara en cómo nosotros debemos tratar a los ancianos, cómo debemos tratar a la gente mayor. Ya el Levítico hablaba de esto, Levítico 19, vamos a Levítico, Éxodo Levítico 19, 32, dice así. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Es claro. No solamente de tu padre o de tu tío o de tu abuelo, del anciano. Proverbio nos dice que corona de honra es la vejez. Nos habla de un respeto hacia la gente mayor. Toda la escritura habla de respeto, el proverbio. A veces dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, dice, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Proverbios 30, 17 para los que anotan. Eso dice. Hermanos, aquí quiero hacer una aplicación también muy concreta y particular. Muchas veces suele ocurrir que en las familias, como estamos hablando de la familia, hay hijos que logran tener una educación académica mayor que la de sus padres. A ver, sus padres tuvieron muy poca educación, sus hijos logran educarse, pueden incluso ir a la universidad, tienen una educación formal,
académica mayor que la de sus padres. Y también pueden tener una situación económica mejor que la de sus padres. Y eso hace que muchos hijos se avergüencen de sus padres o desprecien a sus padres, porque ellos ahora están en otro peldaño social. Hermanos, te va a pasar lo mismo de Proverbios 30, 17. Dice que eso es el ojo escarnecedor, el que menosprecia a la madre. Que los cuervos de la cañada te saquen los ojos, dice. Eso está diciendo. Cuidado con eso también, para las nuevas generaciones, para las nuevas generaciones. Hermano, el desprecio al padre en el Antiguo Testamento, la gente mayor, era algo que se pagaba con la muerte. Éxodo, vamos a Éxodo capítulo 21. Éxodo 21, 17, dice así. Igualmente, el que maldijera a su madre o a su padre o a su madre, morirá. Morirá. Así de dura era la ley. Hermanos, el mismo respeto que tú deberías mostrar a tu madre o a tu padre, se lo debe mostrar cuando estés frente a cualquier anciano, a cualquier hombre mayor. Por eso es que Pablo le dice, volviendo a Timoteo, no lo reprendas, no le grites, no le hables con dureza, sino que exhórtale como a padre. Ahora se entiende, quedó claro. Disculpen toda la vuelta larga que me di, pero era necesario para que ahora quede claro que dice, exhórtale como a padre, como a padre. Si esto nos quedara claro hoy día, hasta aquí estamos contentos. Incluso Daniel, cuando Daniel habla a Nabucodonosor, ¿se recuerdan? Cuando viene y ve el árbol que llega hasta el cielo y hay una visión y Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, que el árbol cae y Daniel le dice, ese eres tú, Nabucodonosor. Pero se lo dice de buena manera. Voy a leerlo porque ustedes lo buscan después, el libro de Daniel capítulo 4, ahí los versículos 26, 27, por ahí dice, Daniel mostró respeto y dice, por tanto, oh rey, le dice, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tu iniquidad es con misericordia, le dice. Hay gente oprimida en el reino. Capaz que si tú corrijas esto y se prolongarás tu tranquilidad. Sabemos lo que pasó después con Nabucodonosor, que anduvo como una bestia del campo. Bueno, no hizo caso a Nabucodonosor, pero eso es otro tema. A lo que voy es cómo Daniel enfrenta a Nabucodonosor, cómo lo confronta, con delicadeza, con cuidado. Bueno, y todo lo otro se desprende de lo que ya hemos dicho, de la forma de hacer las cosas. Así dice después, a los más jóvenes como hermanos, a los más jóvenes como hermanos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué a los más jóvenes como hermanos? Es decir, la palabra, cuando tú le dices a una persona, hola hermano, mi hermano, buenos días, adelante hermano, asiento hermanos, estás haciendo algo absolutamente neutro. Tú no te estás poniendo ni por arriba ni por abajo de él. Al llamarnos todos hermanos, estamos en un plano de igualdad. Entonces, si le digo, buenos días, hermanos, adelante. Lo estamos poniendo en un plano de respeto y de igualdad. Por eso el concepto de hermano es muy sano ocuparlo en la iglesia. Porque cuando tú tratas a una persona joven como hermano, lo estás respetando, lo estás poniendo en un plano de igualdad contigo. No le estás tirando ni para abajo ni para arriba. Entonces, pues dice acá, a los más jóvenes, trátalos como tu hermano. A los ancianos como tu padre, a los más jóvenes como tu hermano. ¿Por qué también como hermano? Vamos a Levíticos capítulo 19, versículo 17, que dice ahí, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Qué está diciendo? Mira, a tu hermano no lo puedes aborrecer. En tu corazón no puedes guardar odio por tu hermano. Pero ojo, mira lo que dice más, ojo, después de la coma, dice, razonarás con él
para que no participe de su pecado. Es decir, si tú ves a tu hermano cometer pecado, tienes que razonar con él. No dice que lo dejes. Lo que pasa es que no lo empieces a odiar. No comiences a acumular odio, no empieces a acumular rencor, sino que anda, habla con él, razona con él. Confróntalo, razona con él. Eso le está diciendo. Entonces, en el Nuevo Testamento también tenemos muchas partes donde el Señor nos habla de cómo nos tratemos los hermanos. Antes de ir allá a Primera de Juan, quiero que nos recordemos también de lo que pasó con José, con sus hermanos en Egipto, de cómo él los trató. Cuando él les dice, cuando ellos estaban temblando pensando que José simplemente les cortaba el cuello, él les dice, Dios encaminó para bien. Lo que ustedes hicieron, Dios lo encaminó para bien. Entonces, José tuvo amor, José tuvo misericordia, José fue compasivo. Incluso después que muere Jacob, ¿se recuerdan? Ya en el capítulo 50 de Génesis muere Jacob y los hermanos comienzan a temer de que ahora sí que este va a cobrar venganza. Y él les tranquiliza y le dice, no, tranquilo. Pero el amor también está presente en el Nuevo Testamento. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9, dice así. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hay un poco más adelante en el capítulo 3 de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11, dice así. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, hermanos, trata a los más jóvenes como a hermanos. Debes demostrar amor hacia tu hermano. Pero este amor incluye la confrontación. No porque lo ames, no vas a confrontarlo. Lucas capítulo 17, vamos a Lucas capítulo 17, dice así. Lucas 17, versículo 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Si tu hermano te hace a ti algo, repréndele. Y si está arrepentido, perdónale. Restaura el vínculo. Eso está diciendo, restaura el vínculo. Lo mismo le escribe a los tesalonicenses. Ese es el trato que debemos tener. Nosotros debemos corregir, debemos instruir, debemos exhortar, pero no con dureza. Cuidado, porque después nos va a tocar a nosotros estar en el banco de los acusados. Prosigue, dice, a las ancianas como a madres. ¿Qué dice el mandamiento? Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Ese es el primer mandamiento con promesa, para que tus días se alarguen y te vaya bien en esta tierra. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, por eso dice a las ancianas, ¿cierto? Como a madres. Así como los ancianos, los varones como padres, las ancianas como a madres. Hermanos, acá vemos también incluso cuando Pablo confronta a Pedro, no lo hace con rudeza. Sino, de repente, como que a nosotros nos gusta ver como que Pablo fue ahí, lo enfrentó. No, él le dice, le pregunta, le dice, ¿por qué hacéis que los gentiles sean judaizados? ¿Por qué hacéis esto con los gentiles, Pedro? No lo está retando así como violentamente. Él le pregunta y le dice, ¿por qué obligáis a los gentiles a judaizarse? No hagan eso. Entonces siempre lleva la idea de amor, de consideración hacia la otra persona. Eso es lo que como a hermanos, a las ancianas como a madres. Después,
hay un pasaje también muy hermoso que, bueno, Proverbio habla todo de esto y dice que no debemos despreciar a las madres cuando envejecen, que nunca nosotros. Incluso aquellas mujeres, como el caso de Filipenses, cuando Pablo enfrenta a dos mujeres ahí de la iglesia, en Filipenses capítulo 4, vamos a ver ahí Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Hay dos mujeres que a pesar de que estaban haciéndole daño a la iglesia por sus peleas, por sus rencillas, ¿ya? El apóstol Pablo le dice, así que hermanos míos, amados y deseados, estoy hablando de Filipenses 4, gozo y corona mía, estad firme en el Señor. Ruego a Evodia y a Sinti, que estas hermanas estaban así, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Hermano, la está poniendo en el mismo lugar de los otros hermanos que combatieron con Pablo. Y le dice, si sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Son ellas herederas del rey, son parte de la familia de Dios, están en el registro en la libreta familiar, ahí están ellas inscritas. Ahí está Sintique, ahí está Evodia. Por eso les ruego que sean de un mismo sentir. Mira lo que dice, te ruego que sean de un mismo sentir. No las trata con dureza, no las trata con aspereza. A las jovencitas dice, con toda pureza. Y esto es tan importante porque sobre todo cuando un pastor es joven, cuando un líder es joven, cuando a veces hay personas, hermanos jóvenes que están a cargo de grupos de jóvenes, no sé, debe haber mucho cuidado en el trato ahí, porque una mujer joven siempre es algo delicado y algo de mucho cuidado también. Entonces le dice, trátalas como si fueran tus hermanas. Le dice a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Cuidado cómo tratas a las jovencitas porque realmente son tus hermanas en el Señor. Entonces cualquier cosa que se desvíe ahí, que salga de la pureza, es complicado. Es complicado y por eso debe ser la pureza lo que rija esas relaciones. Y acá no solamente hablemos de pureza sexual, que es lo que se nos puede venir más a la mente, también hay otras cosas que pueden destruir a una joven. Que no sea solamente eso, que se hable mal de ella por otras cosas, cualquier cosa. Entonces se trata a estas jovencitas como hermanas. Pero también se les debe confrontar, si ellas están en pecado, si están en caminos torcidos, también se les debe confrontar. Se les debe decir, mira, quizás el lugar donde estás yendo no es el más adecuado, quizás las personas con las que te juntas no son las mejores compañías que tú tienes. Ten cuidado incluso hasta con la música que estás escuchando. No sé, hay tantas cosas que se ven con los jóvenes, que los que son maestros de jóvenes, los que están a cargo de personas jóvenes, de señoritas, de jovencitas, tienen que enfrentarlas también. Porque la labor de un maestro no solo es enseñar, también tendrá que exhortar, también tendrá que corregir, también tendrá que aconsejar, también que tendrá que desarrollar esa área. No con la intención de intrometerse en la vida íntima de ellas, no es ese el espíritu, nunca debería hacerlo, pero sí, si hay o ve que hay algo que anda mal, corregirlo. Porque a veces también los padres no pueden corregir. Con cuidado, con pureza, con delicadeza. A veces los padres no quieren ver, a veces los padres no quieren corregir. A veces los padres, por el testimonio, entre comillas, se quedan callados frente a situaciones de sus hijos. ¿Qué van a decir los hermanos de la iglesia si saben esto? No, mejor me piola. Entonces, si tú eres maestro, si tú eres maestra, si tú estás en consejería, tienes que también tomar esta función, con cuidado, con delicadeza. Hermanos, todo esto hay que tener tanto cuidado porque el propio apóstol Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces tenemos que tener tanto cuidado en el trato con los mayores, con los varones mayores, con las mujeres mayores, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con las jovencitas en particular. Se fijan cómo Pablo, con toda su sabiduría, nos puso como una estratificación, ¿ya? Como que nos fue dando niveles. Para terminar, quiero que leamos el último pasaje que está en Mateo 18.
Mateo capítulo 18, pasaje muy conocido por todos nosotros. Dice así la palabra del Señor, Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mira qué bendición. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Testigo, asegurándome. 17, versículo 17, dice, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, todas las instancias que nosotros podamos hacer, todos los recursos que podamos emplear para apartar al hermano del pecado, debemos hacerlo. Todo. Porque es la única forma de que esa persona pueda recibir las bendiciones de Dios, es la única forma de que ese hermano pueda ser restaurado, pueda ser bendecido, pueda crecer, pueda ser prosperado en todas las áreas de su vida. De lo contrario, va a estar estancado, va a estar en un fango cenagoso permanentemente, porque nadie enfrentó su pecado. Y cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor le va a preguntar a ese hermano, ¿y quién era tu pastor? ¿Y quién era tu maestro? Y tú y yo y cualquiera de nosotros que si hizo vista gorda, vamos a estar avergonzados, porque le quitamos un montón de bendiciones a esa familia, le quitamos un montón de bendiciones a ese hermano, porque no tuvimos el valor, el coraje de reprender, de confrontar en amor, con criterio, en mansedumbre, como dice la palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque somos tus hijos. Y te pedimos también, Señor, que nos des amor, que nos des coraje y mansedumbre para corregir, para exhortar cuando tengamos que hacerlo, Señor. Y que cada uno de nosotros también esté dispuesto a ser corregido, a ser exhortado, Señor. Quita de nosotros la soberbia, si alguien nos habla, si alguien nos corrige con amor, si alguien quiere, Señor, que seamos bendecidos también. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Desde siempre y para siempre bendeciré a ti, Señor omnipotente, que eres nuestro Rey, pues tú gobiernas todo y tú estás encima de todo. Desde siempre y para siempre bendeciré a ti, Señor omnipotente, que eres nuestro Rey. Y tú estás encima de todo. Tuya es la creación, cielo y tierra cantan a su creador. Tuya es la majestad, la gloria y la victoria y toda potestad.
Mis hermanos, como cada domingo, los invito a participar de la Cena del Señor, para lo cual ustedes en sus casas también pueden hacerlo. Nosotros acá, los que estamos, vamos a compartir lo que el Señor Jesús nos ordenó. Dice que el apóstol Pablo nos dice que él recibió la instrucción del Señor. ¿Y qué es lo que enseñó? Que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió y lo repartió entre sus discípulos que estaban presentes y les dijo que este pan era su cuerpo, que iba a ser entregado por ellos en una cruz. Quizás no entendían todo lo que significaba, no entendían todo el mensaje, pero participaron con él. Y recordamos también nosotros ese momento, así que los invito a participar del pan. El relato nos dice que después que cenaron, el Señor Jesús tomó un vaso de vino, lo repartió también entre los discípulos presentes y les dijo que este vino representaba un nuevo pacto en el cual ya no habría más sacrificios de animales, donde nosotros los que no éramos pueblo pasaríamos a ser pueblo, donde todos seríamos parte de esta familia de Dios, judíos, gentiles, griegos, de todas las nacionalidades. Y este pacto se pagaba con la sangre de Cristo. Era la sangre de Él. Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Dios nos vería ahora a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y como cada domingo, los invito a participar del vino. Señor, te damos gracias porque tú en tu gran amor, en tu misericordia, enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en esa cruz. Una muerte espantosa, Señor, pero era el sacrificio que era acepto a ti, para que esa ira que estaba sobre nosotros, Señor, fuera sacada de en medio. Y la única forma era a través de uno que hiciera vallado, como dice tu palabra. Y esa cruz ahora es el puente que nos une contigo. Gracias, Padre, por Jesucristo, por nuestro Señor, a quien enviaste y murió obedientemente en esa cruz.
Y como siempre, cada domingo te pedimos por tus ovejas, por esos hijos tuyos que aún están en el mundo, que los traigas, que los vuelvas a ti. Porque tu Hijo Jesús vino a morir por ellos también, Señor. Por eso no cesamos de orar cada domingo por sus almas, por su vida. Porque tengas misericordia, porque le levantes el velo. Todo lo agradecemos desde ya en los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, como cada domingo, vamos a dar los anuncios el día de hoy. Ya vamos terminando los anuncios para esta semana. Bueno, como todos sabemos ya, a partir del próximo lunes de mañana, estamos en la fase 3, que se llama, que nos va a permitir tener algunas libertades mayores que también vamos a disfrutar nosotros como hijos de Dios. Pero por ahora aún seguiremos con nuestras reuniones virtuales. Los días lunes, reunión de varones a las 20 horas. Los días martes, el nivel de juveniles se reunirán de manera virtual a las 19 horas. Los días miércoles, nuestro estudio bíblico a las 20 horas. Los días viernes, jóvenes de educación superior a las 19 horas y jóvenes de educación media a las 20 horas. La radio Pinamar, con nuestro pastor Carlos Flores, está los días lunes y jueves a las 22 horas en el 107.9. También está en internet. El Ministerio de Misericordia les recuerda que está recibiendo las ayudas desde los días lunes a jueves de 16 a 18:30. Y también las ofrendas o su compromiso mensual. Le recordamos, como cada domingo, que sus compromisos son vía transferencia electrónica. Probablemente ahí está usted viendo el número de la cuenta. A nombre de la Iglesia Cristiana La Serena, está el RUT, están todos los datos para que usted haga su transferencia, tenga su compromiso con nuestra iglesia, como lo ha hecho hasta acá, y por lo cual Dios ha puesto en su corazón también. Por otro lado, se recuerda a los padres que están enviando las clases desde Pamparito hasta Básico 2 por correo electrónico. No sé si hubiera otro aviso más, me parece que no. Así que, hermanos, sean todos bienvenidos, sean todos ya un poquito mejor con este aire que vamos a empezar a respirar a partir del día lunes, con un nuevo paso en este desconfinamiento. Estamos también agradecidos a nuestro Señor porque hasta aquí nos ha ayudado, como dice su palabra. Vamos a tener una oración final y nuestra última alabanza. Señor, Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros a pesar de estas circunstancias. Pero como cada domingo también pongo en tus manos, Señor, a mis hermanos para que nos protejas, para que los cuides, Señor, de cualquier adversidad, de cualquier enfermedad. Y te pedimos también especialmente, Señor, por aquellos hermanos nuestros que en este momento están enfermos, Señor, de diferentes cosas. No necesariamente de esta pandemia, Señor, enfermedades de otro tipo que también han llegado o que están de antes. Que tú los cuides, que tú los protejas, tú los conoces, tú conoces su vida, su corazón, Señor. Y te pido para ellos fortaleza, como también para sus familias, para que puedan pasar este tiempo, Señor, fortalecidos, confortados en ti, Señor, pensando que tú eres el único Dios grande y poderoso, que puede hacer milagros y que por sobre todas las cosas dará la vida y el consuelo a sus corazones. Gracias, Señor, te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todo